Bienvenidos. Hoy vamos a estar de cerca con Alejandro Barrera, alcalde de Villadangos, dentro de las entrevistas del Diario de León. Es un alcalde además atípico, atípico por joven y atípico porque gobierna un municipio en el cual, dentro de un contexto de pérdida de población, ellos crecen. Han pasado de 1.132 a 1.293 habitantes en poco tiempo. Han pasado de un polígono de 200 hectáreas a 184 hectáreas más. Y han pasado de una cartera de servicios más o menos normal a una cartera de servicios muy amplia. De todas esas cosas vamos a hablar con Alejandro Barrera. Bienvenido. Bien hallado. Y bueno, gracias por lo de joven, pero cada día menos. ¿Cómo se consigue pasar de esa población de 1.132, que los tengo ahí exactos, a estos 1.293 habitantes ahora mismo, dentro de ese contexto en el que hablábamos, en el que todos los municipios de León, o casi todos los municipios de León, pierden? A ver, yo creo que siempre lo he comentado, porque muchos compañeros alcaldes me preguntan, Jorín, ¿cómo has conseguido X cosa? Además, una fórmula mágica no hay. En general, hay muchos sitios que lo tienen muy complicado, gran parte del medio rural. Sí hay esperanza en otros y creo que todavía estamos a tiempo. De hecho, Villadangos es el ejemplo. Yo creo que se han unido varios factores, pues como puede ser un factor que siempre ha sido negativo, que era estar cerca de León, siempre fue negativo y ahora yo creo que es más positivo que negativo, de cara a muchas personas que trabajan en la ciudad, que se están quedando a vivir o están volviendo a vivir a Villadangos. Estamos a apenas 20 kilómetros en la nacional, pese al tráfico que tiene, y tenemos además la autopista, aunque sea de peaje, pero es verdad que para cuando tienes que ir con cierta prisa, pues hombre, tenemos la salida en Villadangos. Otro factor importante, evidentemente, es ese polígono industrial, que de estos últimos 3 años y medio, pese a la pandemia, ha pegado vamos a decir, un estirón, tanto en superficie con ampliación como con empresas instaladas apostando además por empleo, con todas las adversidades del mercado laboral que tiene, lo consigue y evidentemente va quedándose gente a vivir ahí. Nos gustaría que fuera mucho más, pero ahí es donde el ayuntamiento entra a nivel captar empresas. Con muchos compañeros me preguntan, estuve en Valladolid el otro día, ¿cómo consigues que te vayan las empresas? Y le dije, pues quejándose y quedándose sentado, no. Al final tienes que trabajar con las otras administraciones y tienes que ir a buscar empresas. Si hasta un municipio pequeño como Villadangos a mí me toca ir a Valladolid, a Madrid, a reunirme con empresarios, pues es que igual de 5 reuniones una sale bien. Y tenemos un centro logístico grande que da trabajo a 400 personas, como el que se anunció hace poco de Lidl. Entonces tienes que atraer esas inversiones, de forma solas no vienen, generar puestos de trabajo y además ahí ya está el ayuntamiento para, digamos, generar un entorno de bienestar social y conciliación, que yo creo que muchas veces a nivel político se olvida la conciliación para que las personas puedan generar y crear su proyecto de vida en Villadangos. Y es donde se ha enfocado en todos los ámbitos posibles y es lo que está dando resultados. Ahora el polígono, la fase actual está casi a un 90%, está prácticamente colmatado ese polígono y me imagino que para esas 184 hectáreas adicionales que se van a poner ya en marcha esa urbanización y que se calcula más o menos un periodo de 20 meses, el ayuntamiento tenga ya, más allá de la oferta de Lidl, alguna otra. De ese suelo que va a poner a disposición el ayuntamiento a través de la Junta, ¿cuánto más o menos tiene ya comprometido o al menos negociado o hablado? Negociado hay varias, tres en concreto que son grandes, que los nombres pues, no puedo decirlos, no me Lidl, apetece. Lidl sí, porque Lidl ya se ha sí, y anunciado. otros tres a mayores de Lidl. Otros dos, y además, esta semana adelante, el director general de Somacil, que es quien va a encargarse de la venta del terreno de la ampliación, pues me llamó para decirme es que nos están llegando, tanto al ayuntamiento como a ellos, aluvión de llamadas a demandar suelo. Es decir, que la demanda es real. Entonces, en el momento de que esté operativo y en venta, creo que se va a ocupar. Además, el diseño está hecho de forma más inteligente porque se va a generar no construir el polígono entero para que queden durante años ciertas calles abandonadas, que al final conlleva un deterioro, sino que va a ser por fases, teniendo en cuenta de que prácticamente el vial 4, que es el que divide el polígono actual con la ampliación,
pues a falta de una acera y ciertos servicios ya está disponible prácticamente para edificar. Es decir, que hay varias empresas que van a poder empezar, aparte de Lidl, pronto a instalarse allí. Logísticas. De logísticas y también el hecho de que hayamos abierto, digamos, el abanico. Tenemos industria metalúrgica. Aparte de la logística, también tenemos industria farmacéutica y agroalimentaria. Entonces, hemos abierto en 4 sectores que además, sobre todo la logística, es verdad, pero están en auge. Eh, ¿Por qué? Aparte de la competitividad del precio del suelo, tenemos el ramal ferroviario que ya se ve la construcción, que eso sí está trayendo empresas, pues por diferentes motivos, bueno, que el puerto de Gijón, por ejemplo, sea socio del cargadero de ferroviario que va a haber en Villadangos, yo creo que es síntoma de que esto va en serio, que no es una vía muerta, como se suele decir, y ahí detrás, pues hay empresas que evidentemente quieren apostar por Villadangos. Hay otros polígonos industriales en el entorno, como por ejemplo el de León, que incluso se han quejado de que las condiciones de Villadangos con respecto a ellos, que se subvenciona más el precio en Villadangos, que la Junta tiene una preferencia hacia Villadangos. ¿Existe esa preferencia de la Junta por dotar a Villadangos y ser su centro de referencia en la provincia de León? A ver, la apuesta de la Junta por el polígono de Villadangos creo que es innegable. Yo ahí, en concreto, al consejero Juan Carlos le tengo que agradecer porque siempre lo he tenido ahí y a Carriedo también. O sea, han trabajado conmigo de igual a igual, como quien dice. Y no sé si otros ayuntamientos lo han intentado hacer igual que no. Igual esto ha consistido de que se ha dado más guerra por parte de Villalangos y se han conseguido más cosas. Creo que además la preferencia está, ahora mismo ha habido un cambio, digamos, en la política a nivel polígonos industriales y Somacil va también a ampliar el parque tecnológico, entonces la apuesta está ahí. Yo entiendo que ahora que se acercan fechas electorales, volveremos a hablar de torneos. Y claro, siempre se acuerdan en los mismos puntos. Lidl en su momento estaba para ir a torneos. Pues no ha ido porque evidentemente ven que pasa el tiempo, se aprueban planes y creo que de todas las administraciones y no avanza. Cubillo en el Bierzo también van a ampliar, si no me equivoco, entonces no lo sé. Es verdad que la administración tiene que ofertar el suelo. Luego las preferencias de por qué se va a un sitio u a otro, ahí entiendo que son de las empresas. Hablaba de Torneros y en Torneros es cierto que siempre ha habido una guerra por quién impulsa Torneros, cómo impulsa Torneros y qué administraciones en cada momento tienen la responsabilidad de que se haya paralizado Torneros. ¿Cree que ha habido una guerra entre Villadangos, Torneros y ahora mismo polarizada con un partido en cada uno de los gobiernos de las administraciones más responsables? La Junta por tirar por Villadangos y a su vez la acusan desde el PSOE de paralizar Torneros para primar a Villadangos, ¿o no? Pues fíjate yo que más o menos conoces, digamos, lo complicado que son los trámites administrativos. En este caso, yo no he visto por parte de la Junta que lo haya paralizado. De hecho, los trámites están yendo bastante rápido los que corresponden a la Junta. Es verdad que hay ese organismo que se creó hace tantos años, pues puede estar un poco pillado. Realmente la culpa no sé de quién es. Los perjudicados al final, pues es los pueblos del entorno y León. Ahora mismo León también ahora quiere potenciar otro polígono industrial. Yo creo que hasta de parte de, en este caso el PSOE, también se está desviando la atención a crear otro polígono industrial y no apostar fuerte por torneros. Entonces no sé cómo lo van a explicar cuando quieren crear un polígono industrial cerquita de León, con muchas complicaciones, en mi opinión, que puede tener. Solo hay que, si alguien es curioso, entrar en Catastro y ver el parcelario, en vez de apostar fuerte por torneros, porque realmente si se aprovecha, al final Villalangos se va también a colmatar la ampliación. Va a haber cabida para empresas en el parque tecnológico, en Oncenilla, en Torneros. Igual en vez de pelearse tanto cuando llegan las campañas electorales, lo que deberían es realmente apostar todos, cada uno en su momento. Y ahí es verdad que tanto Unimos Torneros como otras inversiones que ha habido, en este último caso, bueno, pues el gobierno central nos ha dejado un poco abandonados. Está Torneros y al lado está prácticamente la autovía Valladolid, que muchas montañas y puentes no tiene para hacer y ahí está, que no se ha avanzado nada. ¿El por qué? Entiendo que hay que preguntárselo a ellos. El polígono no solo va a traer empleo y no solo va a traer desarrollo, va a traer dinero al ayuntamiento. Se calculan unos 10 millones de euros según el plan de viabilidad de tasas iniciales, más unos 2 millones de euros en IBIs anuales. Todo ese dinero le da al ayuntamiento de Villadangos un margen que no tienen prácticamente ninguno de los ayuntamientos del entorno. ¿En qué va a invertir el ayuntamiento de Villadangos o qué planes tiene para dar salida
a todo ese dinero que evidentemente se tiene que traducir en servicios para la población. Claro, al final, la capacidad económica se crea en el ayuntamiento, pues te permite dar unos servicios para generar esas condiciones y crear un proyecto de vida pues, que no tienen otros municipios. Siempre lo comento, al final, el reflejo de que la población, el aumento poblacional es real, pues lo tenemos en la escuela infantil, que hemos pasado pues, prácticamente de tener 7 8 niños, tenemos 21 ahora mismo. El colegio público, que también ha estado sobre 35 niños, tenemos más de 70. Y claro, ¿por qué se queda la gente y llevan al niño a la guardería en Villadangos, a la escuela infantil y al colegio? Porque tenemos una escuela infantil pública con unos precios muy baratos y además ahora va estando ya gratuita año a año, que abre a las 5:30 de la mañana. No hay ninguna escuela pública que conozca que abre a las 5:30 de la mañana para dar cabida a los trabajadores que entran a las 6. Que los horarios realmente pues no son los horarios que se puede imaginar la gente de un funcionario. Los horarios de la mayor parte que trabaja en el polígono tienen turnos. El colegio abre a las 9:30, pues damos un servicio de madrugadores gratuito a las 5:30 de la mañana. A la salida tenemos el comedor y automáticamente los niños pueden quedarse en las extraescolares para que los padres puedan recogerles por la tarde. Es decir, esa conciliación, que yo doy mucha guerra en ella, yo creo que es una de las claves para que en igualdad de condiciones la gente se quede. Luego, aparte, todo lo que se puede imaginar de actividades de ocio, deportivas, culturales, educativas. Hemos generado una escuela de idiomas que tiene muchísimos niños que están viniendo, niños y mayores de otros municipios del entorno. Yo creo que no es la clave, sino las claves. Ese dinero te genera oportunidades para mejorar el municipio, por renovar los consultorios médicos, renovar el colegio prácticamente entero, renovar el albergue de peregrinos, etcétera. Es decir, ese dinero que ingresa por el polígono, que al final, pues el origen es un suelo que era del pueblo, de la Junta Vecinal, que siempre ha habido discusión, bueno, porque la gente de Villadangos ha estado muy apegada a ese suelo y ese apego viene, lo llevamos a nivel genético, porque cuando siempre fue un suelo de un terreno del concejo, prados comunales y terreno comunal. Cuando se desamortizó ese suelo, en el siglo XIX, los vecinos de Villadangos, que evidentemente era un lugar de secano, generalmente pobres, se endeudaron para comprar ese suelo al Estado y luego otra vez en los 60 volvieron a pagar un dinero para que ese suelo fuera patrimonial y no fuera comunal. De ahí que mucha gente, cuando se ha ¿cómo se dice? Desconectado, se ha generado el polígono, ya no hay un monte, hay que devolverles a ellos, a sus hijos y a sus nietos, pues todo ese esfuerzo que se cometió en su momento y que la riqueza se genere tanto para los habitantes como para todos los que quieren venir a vivir a Villadangos. En Villadangos también hay un problema con este crecimiento, que es el que hay más demanda de vivienda que oferta disponible ahora mismo. Con casi 5.000 puestos de trabajo ahora mismo en el polígono, estamos hablando de una población de 1.293, que tampoco es que vayan a vivir todos en el pueblo, pero sí que hay más gente que quiere ir. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento, más allá de ese convenio con Somacil para poner a disposición una serie de casas de vivienda de protección oficial, si tiene pensado ese crecimiento urbanístico? Aparte de crecer urbanísticamente a nivel normativo, de ampliar zonas urbanas, hemos ya trabajado además, hemos hecho una bonificación del impuesto de construcciones del 95% para quien quiera construirse su vivienda o quien quiera construir sus viviendas para alquilar. De hecho, hay varias promociones pues, para alquilar ahora mismo, acabadas de construir o en construcción. En los últimos 2 años ha habido más de 15 apartamentos que se ocupan, nada más es que queda vacío y a la semana siguiente vuelve a ocuparse. A mayores de eso, tenemos ese inicial con su materia que comentábamos, que es construir 14 chalés adosados a un precio muy competitivo y además pensado en jóvenes porque van a tener una bonificación añadida. Recientemente hemos llegado a un acuerdo, por ejemplo, en otro de las localidades del municipio, en Celadilla, para adquirir la casa parroquial al obispado y poder rehabilitarla y también sacarla en alquiler. Entonces, creo que los pasos son esos, diferentes vías, y además facilitar también que la iniciativa privada, que ya la hay y se ha generado, muchos de ellos personas de Villadangos que han decidido invertir, pues hace 20 años se compraban un piso en Torremolinos y ahora lo que hacen es construir en Villadangos para alquilar porque evidentemente es un negocio rentable y hay demanda. Entonces creo que en todos esos abanicos, iniciativa privada y la pública, tanto para alquiler como para vender, es lo que el ayuntamiento puede hacer. Evidentemente somos un ayuntamiento pequeño que estamos limitados. Ojalá pudiéramos nosotros generar y construir directamente una promoción grande de viviendas. Eso realmente no es viable. Entonces tenemos que conformarnos con avanzar en todos los ámbitos, pero poco a poco
y ver la respuesta que tiene, que la está teniendo. En ese enclave logístico que es Villadangos ahora mismo, una de las peticiones que ha hecho el ayuntamiento desde hace años y que de momento no han sido atendidas y siguen paralizadas es la de ese desvío del tráfico pesado hacia la AP71, que se habló de un descuento de un 75% y se hablaba de más o menos 700 vehículos que saldrían de la carretera y aliviarían sobre todo ese tráfico que va por la Nacional 120 y que condiciona la vida de todos los municipios hasta llegar a Villadangos e incluso más adelante. ¿Qué conversaciones hay? ¿Tiene alguna ha tenido algún encuentro para saber si eso va a ir hacia adelante o no va a ir hacia adelante, o el compromiso al menos de su partido si logra en su momento volver al gobierno para reactivar esa liberación o ese traslado de tráfico que tuvo tiempo de hacer en su momento hasta la moción de censura, no hizo y luego ha dejado sin hacer el PSOE? Pues recientemente realmente ha habido conversaciones, sobre todo para reactivar esa supuesta bonificación al transporte pesado, porque los inicios de conversaciones que hemos tenido, en este caso ya con el Ministerio, para esa hipotética eliminación del peaje a Villadangos, no ha habido ni respuesta, pero pues la respuesta es que la política general es que probablemente tengamos de aquí a unos años peajes en las autovías. Entonces, no es exclusivo de Villadangos, el tema de los peajes es controvertido. De hecho, hasta, fíjate que he intentado hasta poder ver si hubiera opciones hasta de que el propio ayuntamiento pudiera bonificar a sus habitantes, pero claro, entramos en contratos grandes a nivel del Estado y demás, somos muy pequeñitos y nos encontramos con que es un muro. Igual que hemos pedido eso, se ha pedido muchos años ese otro acceso del polígono para que no entre todo por un mismo punto. Parece ser que ahora, con la ampliación, sí se va a conseguir y vamos a tener ese otro acceso a la nacional, que pueda un poco también, sobre todo, no que generar ese cuello de botella que tenemos ahora mismo, que cualquiera que vaya a Villadangos lo puede apreciar. Dentro del crecimiento, dentro del aumento de servicios, dentro de toda esta política de este último mandato en Villadangos, sí que ha habido también una polémica que ha sido la del cementerio con respecto a la fosa de los represaliados y a las trabas que desde la Asociación de la Memoria Histórica dijeron que había puesto el ayuntamiento, que incluso hubo una votación, ¿no? En la Junta Vecinal para decidir si se quería o no se quería hacer eso, cuando es una ley que hay que cumplir. ¿Se han cerrado esas heridas ya con la inauguración del homenaje en el cementerio o todavía queda por cerrar esa herida? Yo es que creo que en Villarangos no ha habido herida. Al final hubo mucho revuelo mediático, muchas invenciones, se tramitó todo como desde, al final, la parte del ayuntamiento nunca cambiamos de opinión, se tramitó como tenía que tramitarse, al final yo cualquier cosa me tengo que guiar por lo que me dicen los técnicos y jurídicos. Se tramitó, se ejecutó y se actuó. En la Junta Vecinal sí hubo un problema, hubo Pero una votación incluso en esa Junta sí, Vecinal que estaba dirigida por uno de sus concejales, o sea que sí que hubo una polémica, se hubo una pidió votar una votación, cosa que no había que sí. votar porque es una ley que hay que cumplir, Lo que ¿no? pasa es que yo creo que también se desvirtuó en el segundo vecinal. Cualquiera que sea de pueblo y sepa lo que es un concejo, sabe que ahí es como un foro de Facebook o un grupo de WhatsApp. Ahí todo el mundo dice Pero no lo se que vota, opina, pero en los foros de Facebook pero no se en los vota concejos legitimidad de alguien. normalmente siempre. Si tú te vas al acta de la Junta Vecinal, nunca se votó si correspondía o no hacerlo, sino si se aprobaba o no el proyecto concreto que se había presentado, que de hecho proyecto que se tuvo que reformar y que lo reformaron para poder actuar. Es decir, creo que es un tema evidentemente, bueno, pues que da mucho juego mediático. A mí me da tristeza. De hecho, hasta intentaron meter de por medio antepasados míos, porque pues hasta, de hecho es que yo con los que nunca tuve problema fue con los familiares que han ido a verme. Yo siempre dije que he tenido dos abuelos que venían de ámbitos diferentes, nunca hubo ese problema y yo empatizo además, jugar. Lo que pasa es que evidentemente había que contraponer y entiendo que es un tema delicado y hacerlo todo bien. Solicitaron poner una placa, no hubo ningún problema, porque no lo hay. Entonces creo que se generó un problema mediático donde realmente no había ningún tipo de problema, sino un trámite administrativo que sí que puedes entender que era más largo o que te parecía largo. Me parecen largos muchos trámites administrativos que el propio ayuntamiento tiene que hacer con otras administraciones. Pero son trámites que están ahí, te los marca la ley. ¿Cuál es el horizonte del Ayuntamiento de Villalangos en los próximos 4 años? ¿Hacia dónde cree que debe de ir urbanísticamente y demográficamente? ¿A dónde le llevará este crecimiento del polígono? Pues yo entiendo que evidentemente tiene que seguir creciendo, crecer en población,
aumentar los servicios más aún si cabe, y es retener, vamos a decir, el talento y los habitantes. Y lo que sí está consiguiendo que es conseguir habitantes nuevos. Hay que darse cuenta además de que este aumento poblacional que comentabas antes hay que enmarcarlo en el contexto de pandemia que hemos tenido. Ha habido una gran mortalidad, se nos ha ido mucha gente mayor en los pueblos. Entonces, el aumento significativo es porque tiene una base real y eso no es un pico solamente de un año, sino que vemos que va evolucionando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues al final es otra de las partes que hace el ayuntamiento, que es pues ahora pues mejorar conectividad entre los núcleos de población, generar más zonas verdes, digamos que pues mejorar en todos los ámbitos de infraestructuras, de ampliación del centro cívico, crear instalaciones culturales. Estamos ahora en marcha, por ejemplo, ahora el Museo del Ferrocarril, el plan de sostenibilidad turística en la laguna, que captamos fondos europeos para hacer un entorno cerquita de León único, con un humedal que es de los mejores de Castilla y León. Entonces yo creo que es abarcar todos esos ámbitos, pues porque evidentemente no todo es trabajar ni estudiar, sino pues también tener pues tu ocio, tu entretenimiento y demás. El ayuntamiento hasta dónde puede llegar facilitando todo lo que tiene. Hemos contratado un técnico para facilitar todas las licencias urbanísticas. Ahora entrará un personal de apoyo. Eh, yo creo que se han dado los pasos necesarios y se están además proyectando otras modernizaciones, como pueden ser los contadores digitales del agua, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya que podemos, tenemos capacidad para avanzar, pues seguir adelante y que sea mejor vivir en Villadangos que vivir en León, que yo creo que ya lo es. Yo lo he visto en mi caso particular, que me fui de León a Villadangos. Yo tenía una hermana que estaba viviendo en Ponferrada y otra en Lugo, y las dos están viviendo en Villadangos con sus casas, sus niños están en la guardería y en el colegio, y al final ves el ejemplo, ves que, joder, en mi calle, por ejemplo, que está en el centro del pueblo, hace 4 años, en mi caso íbamos los fines de semana y había una vecina viva. Ahora la calle está llena. Llena que a diario está, pues cuesta aparcar por la noche. Entonces ves un detalle y dices tú, bueno, algo se está haciendo bien, entiendo que lo que hay que seguir es impulsando. ¿Qué ventajas tiene vivir en Villadangos con respecto a vivir a León? Porque de esos 5.000 más o menos trabajadores que tiene el polígono industrial que hablábamos antes, pues de momento no ha absorbido a todos los que debiera o a todos los que a ustedes les gustaría. Para convencerles, venda un poquito cuáles son la gracia de Villadangos con respecto a León, aunque le quite población a León. Bueno, de hecho León siempre he dicho que tiene un problema de despoblación, que no solo Villadangos, el Alfo de León realmente se está beneficiando, pues porque en general la vida es más tranquila en un pueblo. Estamos cerca de León para lo que necesitemos. Realmente está bastante bien conectado la mayor parte del Alfoz con León. Los impuestos son muchísimo más bajos. Todas las actividades, no lo sé, una persona que quiere apuntarse a yoga, por ejemplo, pues en Villadangos paga 30 euros todo el año y en León seguramente no sé si dará 30 euros para un mes. Tenemos un gimnasio municipal que es gratuito para los vecinos de Villadangos. Al final es que son todas las actividades tres claves de los niños que todos los días hay, son 10 euros por curso, cursos de natación en verano. Es decir, al final nos vamos un poco a facilitar económicamente que los habitantes que quieran participar en la vida diaria y tener su ocio y demás, pues pagan menos. Entonces yo creo que esa es una diferencia fundamental a mayores de la tranquilidad que no tienes en una ciudad, pero la tienes a un paso si te apetece, no sé, ir al cine. Es que prácticamente son 20 minutos, no tardas más. No sé si les habrá convencido a ustedes la oferta de Alejandro Barrera para irse a vivir a Villadangos, pero por lo menos nos la ha explicado. Muchísimas gracias, hemos estado un rato muy agradable con el alcalde de Villadangos. Muchas gracias por venir al Diario de León y seguimos de cerca con otros candidatos en próximas entregas. Muchas gracias.